Dale. Ah, pero espérenme a ver si yo tengo acá. Ok. Ah, sí. Abrió, pero- Buenas noches. Bueno, gracias por estar. ¿Se está grabando ya? Perfecto. Bueno, vamos a tratar de que la clase sea de 1 hora, así que le voy a pedir a Ángel, como otros años, Ángel es mi ángel, me sabe de un montón de cosas y me ayuda con un montón. Así que te agradezco muchísimo tu presencia. Ángel, a las 10:10, ¿me avisás? Sabiendo de que ya no me quedan 5 minutos, o que nos quedan 5 minutos. Mi idea es de ahora es poner unos 30 minutos, 40 minutos y después poder conversar. Pero bueno, primero quisiera conocerles un poquito. Si solamente, o sea, si podemos ser escuetos y compartir un poco nuestro, obviamente el nombre y apellido, y veo, algunos tenemos solamente el nombre, pero bueno, podemos compartirlo. El otro estamos hasta codificados, 40640197, supongo que será el número de celular o algo así. Y después poder compartir un poquito en qué ciudad vivimos, y cómo, en qué año estamos aquí de la materia, qué materias hemos hecho antes, tecnológicos, o cosas así. Entonces, bueno, a ver, empezamos por Claudia, que está, me parece, haciendo el esfuerzo de estar, me parece que está en la calle, no, en un auto, bueno, mejor todavía. Gracias, Claudia, por el esfuerzo de estar en la clase. Hola, buenas noches. Sí, estoy de regreso a casa. Estuvimos ya en la primer materia hoy. Yo vivo a 30 kilómetros de Neuquén capital, en un lugar que se llama Cenillosa. Así que terminé la materia anterior y bueno, ya estuve todo el día en Neuquén, así que necesitaba ya regresar. Y sí, no me quiero perder las clases. Bueno, mi nombre es Claudia Martínez. Soy de Santa Fe, de Venado Tuerto, al sur de Santa Fe, y hace más de 20 años que fuimos enviados por la misión donde nosotros estamos, una misión misionera evangélica, a pastorear una iglesia en Neuquén capital. Venimos con nuestros hijos y bueno, estamos trabajando, ya son todos grandes con sus hijos, tenemos 7 nietos, trabajando en la iglesia desde ese tiempo con mucha actividad. Así Gracias. que, y con mucha expectativa de esta cursada. Sí, bueno. Gracias. Carlos Forteza, yo los estoy llamando conforme como lo veo Sí, en la pantalla, así que es eso. ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Soy de Chacabuco, vivo hace 3 años en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Estoy acompañando a dos comunidades de la Iglesia Evangélica Metodista, una de aquí de Chacabuco y otra de Junín. Y bueno, también el primer año aquí en la licenciatura, con ganas de aprender y saber más de la interpretación bíblica. Gracias. ¿De qué iglesia sos, Carlos? Metodista, Ah, qué bueno. Bueno, qué bien. Igualmente, Claudia me había dicho que era de la misión, no nos dijo de qué iglesia. Es una misión que tiene su central en Rosario. Movimiento Misionero Mundial Argentino, es Ah, evangélica, sí, 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 misionera. conozco. Claro que sí. Bueno, Ana Victoria. Dije los dos mal. Es Ana Victoria. Bueno, yo me llamo Ana, tengo 21 años, yo vivo hace más de 10 años acá en Argentina, vivo en Córdoba actualmente, antes vivía en La Rioja y bueno, estamos en primer año de teología y bueno, estoy aprendiendo más, soy cristiana desde chiquita, frecuento la Iglesia de Cristo. Munch es un ministerio que viene de Brasil. Y eso, ¿Sos argentina? No, por lo que no, soy contaste. brasileña. Soy ¿De dónde? brasileña, Brasileña. sí. Bienvenida. Daniel Bravo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, soy de San Fernando, hace unos cuantos años ya que soy creyente. Yo pertenezco a una comunidad llamada la Renovación Carismática en Argentina, desde los inicios prácticamente. Y bueno, ahora en este tiempo ya estoy un año más posiblemente y estoy en etapa de jubilarme, así que mi sueño siempre fue poder estudiar un poco más la palabra y surgió esta oportunidad. Este, Así que se fueron abriendo las puertas, por así decir, y ya estoy metido acá en el baile, como quien dice, pero me apasiona mucho la palabra y bueno, necesito aprender, entiendo que tengo que aprender y aparte prepararme, entiendo, para lo que viene, ¿no? Lo que se viene por delante, que hay mucho para hacer y espero poder ser útil este, en cuanto a todo lo que hay para hacer. Tengo 4 nietos, o sea, mis hijas están comprometidas en el Señor también, cada una se congregan en diferentes congregaciones, comunidades, como aprendimos a hablar ahora. Así que bueno, muy expectante y me tengo que esforzar mucho, me cuesta bastante, así que soy uno de los menos capaces en el grupo. Acá son todos muy preparados, así que, pero bueno, Gracias. tengo esperanza de que voy a llegar, así que me Sí, pongo sí. todas las ganas. Todos vamos a hacer el esfuerzo para que todos lleguemos. Así Esa es es, la idea. sin hacer trampa, ¿eh? No, dijeron que no podemos orar por los exámenes, y Ah, sí, bueno. hay que estudiar. Está Eso bien. me, eso me Se puede eso me orar quedó. para que el estudio haya valido y así, otras cosas. Sí, No yo nos igual pasa. tengo esperanza que el Señor va a venir y va a hacer algo igual, ¿eh? Está bien. Digo, sí. Jero Migliore. Hola, profe. Buenas noches. Saludos a todos. Bueno, me llamo Jerónimo, tengo 45 años, vivo en Caseros, estoy casado con mi esposa Licina y tenemos 2 hijos, Miqueas de 16, Nazareno de 4. Eh, Trabajo en el registro del automotor, acá cerca en San Justo, y estoy sirviendo como pastor hace 10 años en esta comunidad, la Iglesia Nazarena de Villa Ballester. Gracias. Bueno, eso, lo más importante. ¿Qué tal, Romina Anselmo? Hola, bueno, sí, mi nombre es Romina, soy cordobesa, nací en el interior, vivo ahora actualmente en Carlos Paz, estuve 2 años anteriores viviendo en Brasil, este año volvimos para acá, y bueno, empezando con este desafío de profundizar en el tema de la teología. Gracias. Y Sandra Regina dos Santos. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Bueno, soy Sandra, soy brasilera, vivo en Uruguay ya hace mucho tiempo. Tengo 3 niños hermosos, chicos de 5, 11 y 14 años, edades que demandan bastante. Soy docente y parte de mi tiempo y a otra parte soy laica con designación pastoral. Y me motiva la cursada justamente para la capacitación y aperfeccionamiento en los textos bíblicos y bueno, y toda la parte teológica que la verdad no estoy en pañal en eso, si bien estoy en la iglesia hace muchos años, desde chiquita también, pero hay muchas cosas que uno se va sorprendiendo después de grande también. Gracias. Bueno, nos quedan Iván y Anabela. A ver, elija quién de los dos. Primero las damas. Dale, Iván, a ver. Bueno, voy yo entonces. Iván Jerez, de Uruguay, de una ciudad que está al norte, está sobre el río Uruguay, que se llama Paysandú. Soy perteneciente a la Iglesia Metodista, soy laico en funciones pastorales. Al igual que Sandra, mi idea es, bueno, ya hice la diplomatura en Biblia y Teología, digo, cursé varias asignaturas de la diplomatura de Biblia y Teología y bueno, quisiera continuar
el proceso de formación, y bueno, entonces esa idea y ese espíritu, digamos, me hace encontrar con todos ustedes hoy acá. Gracias. Y bueno, terminamos con Anabela, las presentaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Anabela, yo pertenezco a la Iglesia Metodista de la provincia de Buenos Aires, del Distrito Sur, específicamente en Lomas de Zamora. Soy abogada, hago asesoramientos legales a comunidades de fe a partir de la Subsecretaría de Culto y también soy especialista en niñez, en infancias vulnerables, trabajo con niños víctimas de violencia familiar, abuso sexual infantil, delitos penales y bueno, me he congregado en la iglesia desde siempre y mi idea y mi sentir y mi deseo es profundizar los conocimientos para poder desarrollar mejor el ministerio y poder compartir con las comunidades y con todos los que nos rodean. Gracias. Anabela, dijiste que eras de la Iglesia Metodista, ¿verdad? Sí, del Distrito Sur de Lomas de Zamora. Okay. Bueno, saben, mi nombre es Juan José Barreda Toscano, soy peruano, radicado en Argentina hace unos 30 años. 32 años, para ser 33 años, ¿verdad? Ahora van pasando los años y ya uno se va quedando atrás. Soy pastor de una iglesia bautista que está aquí en Capital Federal, en Buenos Aires. Está en el centro, así que por ahí van a oír cada tanto una sirena o algo, porque mi oficina está acá al lado de la avenida, así que y hay una estación de bomberos cerca, un par de hospitales, así que bueno, seguramente eso va a ser, algunos son ruidos comunes en estas semanas de clases. Estudié teología en el seminario bautista, hice la licenciatura y una maestría ahí. Y luego, bueno, retomé estudios en el Instituto Universitario ICEDET, que quizás algunos de ustedes lo escucharon, hice ahí mi doctorado. Y bueno, hice algunos estudios en la UTN, tengo una licenciatura en tecnologías educativas de la Universidad Tecnológica Nacional. Así que bueno, trato de dedicarme a la educación. Hay un proyecto educativo que empezamos hace unos años que se llama Bíblica Virtual, que posiblemente no hayan oído mucho de él, pero bueno, estamos ahí hace unos 13, 14 años enseñando y involucrados en algo de lo que tiene que ver la educación en el campo de Sagradas Escrituras. Luis, bienvenido a la clase. Ya estamos por empezar, así que hemos empezado ya presentándonos, así que bueno, les voy a mostrar un poquito el aula a la que creo que ya han entrado la mayoría de ustedes, pero voy a mostrarles algunas cositas, porque claro, como soy el administrador, hay cosas que ustedes no pueden ver, pero yo las puedo ver todas. Así que, bueno, está armada así. Hay cosas que posiblemente necesitemos corregir y ustedes nos van a ayudar a hacerlo. Una de las virtudes que tiene la educación online es justamente el trabajo colaborativo, así que les voy a pedir que cuando ustedes observen cosas, pueden comentárnosla, sea a mí o a Ángel, estamos siempre abiertos para poder ir viendo cosas. Bueno, van a encontrar todas las semanas más o menos esta dinámica que ya para aquellos que han hecho otros cursos posiblemente han encontrado el aula con el mismo diseño, que es el video de introducción, presentación, el programa que tienen ustedes acá, que lo pueden bajar y lo pueden tener con ustedes, que les va a presentar algunas cosas que por ahí ahora solamente vamos a ver de forma rápida, pero que bueno, que estaría bueno que ustedes lo puedan ver con más detenimiento. No es un programa exhaustivo, perdón, pero van a poder ver algunas cosas que son importantes. La presentación del curso, a ver si rolea bien la computadora, hoy me está asignando jugadas. Tienen los 8 temas que vamos a tratar en estas 8 semanas. Hoy vamos a ver un poco la historia y la formación de la Biblia y alguna que otra cosita que hacemos a tiempo y vamos seguramente a completarlo la próxima semana. Después el tema de la duración del curso, entonces, como saben ustedes, empezó el jueves de la semana pasada, el 12 de mayo, y terminará
el 6 de julio, que es el último día de clases, no de clase en vivo, sino, acuérdense, de las clases con el aula abierta. Son 8 semanas. Después los horarios lo tienen ustedes, el aula está abierta 24/7, así que las clases en vivo, que son importantes para aquellos que no pueden participar de ellas, es importante que las vean. La asistencia es considerada tanto para los que estuvieron en vivo como para aquellos que no pudieron estar en la clase sincrónica. Digo vivo porque no todos manejan los términos de la educación virtual, pero los quienes no puedan estar en la sincrónica necesitan ver la clase grabada. Nosotros en el aula Moodle tenemos la posibilidad de ver el tiempo que entraron y si entraron o no al link ese y el tiempo que estuvieron conectados. Yo sé y que, bueno, es como para poder nosotros no tanto controlarles, sino más bien poder luego tener un registro y poder ver si participaron o no de la clase, como es uno de los requisitos que se piden. En este espacio estamos en una universidad, no esperamos estar detrás de nadie, o sea, no esperen eso de nosotros, sino están estudiando ustedes porque desean aprender, como todos bien lo han expresado, así que está en ustedes el aprovechar todos los recursos o no. Así que bueno, están el aula, los materiales, como les dije, están todos abiertos. Después tenemos el rol del estudiante, que son más o menos lo que pueden leer acá. No quiero invertir mucho tiempo en esto porque ya que lo tienen escrito, ¿para qué vamos a hablarlo? Cualquier duda o pregunta, luego lo podemos hacer por el foro, que ahora sí lo voy a mostrar. La evaluación, que va a ser la entrega de un trabajo. La evaluación va a consistir en 2 partes, que tiene que ver con las calificaciones y la evaluación. Acá lo vuelvo a repetir. Miren, pero antes de eso quiero hablar de la comunicación. Miren, la comunicación es muy importante. Yo estoy abierto para todos, pero a través de la plataforma. ¿Está? Entonces, para tener registrado absolutamente todo, es importante hacerlo a través de la plataforma. Cualquier cosa, comentario o algo que necesiten o que quieran recibir de mi parte, si bien es cierto, hay grupos WhatsApp que les va a hacer recordatorios y otras cosas, estas no sirven luego como registro de clase. O sea, yo ni veo ese WhatsApp, ni estoy en él. Entonces, es importante el rol de cada espacio que vamos a tener. Es en el aula donde nosotros necesitamos registrar nuestras preguntas, comentarios, las tareas y también comentarios y todo. Entonces, la comunicación que ofrecemos está básicamente basado en la plataforma, en el aula Moodle que ustedes tienen, en el foro de consultas. No lo habíamos habilitado por error. Ustedes, algunos estuvieron preguntando y después les comunicamos que estaba habilitado. La de saludos era esa. Ahora la de consultas creo que ya está visible. Igualmente, si no, ya mismo lo voy a mostrar, pero yo creo que está todo ya visibilizado. Como les dije, con relación a las tareas, este es algo que es sumamente importante, pero para quienes no estaban todavía cuando yo lo comenté, las tareas corren a partir del día que se abre la semana, que son los jueves, ¿no? Con las actividades. Las retroalimentaciones a las tareas las hago solamente durante la semana. Es decir, una vez que empezó la siguiente semana de cursada, no, o sea, voy a hacer la retroalimentación a las nuevas actividades. Es probable o es posible que habiendo habido alguna actividad o alguien que no pudo hacerlo por alguna razón especial, o bien porque aunque la hizo tarde, hizo una participación que vale la pena hacerle una retroalimentación, yo la lea y lo haga. Pero eso será muy subjetivo, porque la regla es hacer la tarea dentro de la semana y que yo voy a darle las retroalimentaciones solamente a los que participaron en esas semana. Igualmente, entiéndame, no significa que en la semana en curso, o sea, en la semana siguiente, yo les voy a dar la retroalimentación. Puede ser que sea un poquito después, una semana después, porque, bueno, lo que estamos haciendo es lo bueno de este tipo de educación, de este espacio educativo, es que, bueno, cada uno puede tener un seguimiento más personalizado, pero entenderán que leer los trabajos de cada uno de ustedes requiere más tiempo también de mi parte, y por ahí haga que sea más lento. En la facultad no tenemos profesores asistentes, entonces el profesor titular es el que hace toda esta tarea. Yo lo hago con gusto, pero sepan que va a haber momentos o algunas actividades que demoren en la retroalimentación. Esta parte es importante. Entonces, para aprobar el curso tiene que ver así.
El curso tiene 8 semanas, 8 encuentros, 8 semanas. En cada semana van a tener una actividad, una tarea para hacer. O sea, tienen varias actividades, pero una tarea. Algunas tareas va a ser la participación en el foro. Voy a evaluar dos cosas en la participación en los foros. Obviamente el contenido, es decir, lo que se dice. Y también vamos a evaluar que se haya participado. Ahora, si el foro es sobre una lectura asignada, lo que se espera es que la participación en el foro comente la lectura, ¿no es cierto? Entonces, lo que les pido es que vayamos en estas cosas. Hace un ratito un compañero dijo que no es válido hacer trampa. Bueno, eso depende de lo que se entienda por trampa. Les digo yo, miren, hay estudiantes que van a hacer las participaciones primero que otros. Si no tuviste tiempo, porque acá la mayoría de nosotros somos gente que trabaja, está metido en mil cosas, por lo menos lee los foros de tu compañero y cuando vos participás, comenta, o sea, hace tu participación aprovechando lo que tus compañeros han hecho ya. No te estoy diciendo que no leas, lee, pero si te da una semana que no podés leer porque estás apurado, por lo menos lee los comentarios de tus compañeros y luego hace tu participación. Entonces, que no nos dé esos ataques que a veces le dan a algunos estudiantes de moralina. No, si yo no he leído, yo no voy a engañar. Pues no. Engañar es cuando estás rompiendo algo que se ha acordado y vos estás haciendo otra cosa, haciendo aparentar. Bueno, acá el profesor te lo está diciendo. Si no tenés tiempo para leer, lee los trabajos de tus compañeros. ¿Está? Quizás al leer el trabajo de tus compañeros puedas disponer de tiempo, un poco más de tiempo para hacer la lectura porque te atraiga ese tema. Pero si no podés, por lo menos lee los aportes de los demás para poder enriquecer. Verán que en muchos de los foros la consigna es que hagas un comentario y que luego comentes el comentario de una compañera o de un compañero. Y este es un punto sumamente importante. Hay que prestar atención a las consignas. Porque a veces pasa que el estudiante hace su lectura o ve el video que les pedí que vean, hacen su participación en el foro y no notan que la participación será tomada como completa cuando ha hecho las dos partes que se les piden. La primera es hacer un comentario de la lectura o del video asignado en una síntesis. Cuando dice 250 palabras es importante, no son 150 palabras, son 250 palabras más o menos, 10 menos, 10 más, y no son 400. No queremos que nadie escriba su tesis aquí, en el foro. Por favor. Entonces, la síntesis refleja la capacidad, la comprensión que se ha tenido de la lectura. Entonces, cuando diga 300, si sabemos hacer una buena síntesis es posiblemente porque hemos comprendido bien lo que hemos leído, nos dado tiempo. Y después, la segunda parte es comentarlo a un compañero. Ahora, lo digo, pero estoy tirando pálidas, ¿no? Pero bueno, perdóneme, pero es bueno decirlo. El comentario hacia un compañero no es decir, qué bueno que estuvo lo que dijiste, la verdad que te agradezco tanto, no lo había pensado, gracias. Eso no es un comentario que esperamos. O sea, no es una palabra de gratitud o de elogio. No, es una lectura crítica sobre el contenido o los argumentos o el método que presentó el compañero y donde vos puedas dialogar. Entonces, fundamentalmente se espera que discrepemos, que mencionemos aquellas cosas con las que estamos de acuerdo y también con aquellas que queremos discrepar o con las que quisiéramos aclarar. Como estamos online, todo va a quedar ahí. Nada más. Nadie va a ir a visitar al otro, a esperar en la puerta del trabajo, de la casa y decir, pero vos me pusiste esto, pero ¿cómo es posible? No va a haber eso, así que tranquilos, escriban lo que tengan que escribir ahí. La idea es enriquecer el diálogo y no podemos aprender si no tenemos críticas, observaciones a lo que hacemos. Entonces, nosotros todos necesitamos colaborar en el proceso de aprendizaje de los demás. Por eso trabajamos mucho con foros. Entonces, hagamos que los foros cumplan su objetivo, hacer foros de discusión o de conversación. Entonces, acuérdense, obligatorias de las 8 semanas de tarea, que se entreguen 6, que se hayan realizado 6. Los que realizaron 5 no van a tener el 60% de aprobación para el curso y quedan desaprobados. O sea, no es que van a tener 50%, entiéndase, ¿eh? Los que hicieron 5 y no 6 están desaprobados. Tienen 0, aunque hayan hecho 5 brillantes tareas, que van a tener 0.
con el 40% del examen final van a desaprobar el curso. Entonces, esto es algo importante. Y sin embargo, si hacen las 6 u 8 semanas brillantes y luego en el examen final presentan cualquier cosa y sacan 0, aprueban el curso porque tendrán 60. Así que, entiéndase, no, el examen, la evaluación final no será crucial, sino la participación de las tareas de cada semana. Esto para tenerlo en cuenta. El examen final será un trabajo final, en realidad, un ensayo de lectura de un texto, de interpretación de un texto, donde reflejarán hasta cierto modo la metodología o la forma como hemos venido trabajando, y que luego, cuando tengan ustedes el examen presencial conmigo, online seguramente, o quizás tengan que ir a Rosario, no sé cómo estamos ahora después de la pandemia, creo que Ángel lo seguimos haciendo online, ¿no? Exactamente. Está bien, yo quería una excusa para que la universidad me lleve a Rosario, para darme un paseíto de paz, pero bueno, evidentemente lo tendré que hacer desde acá de mi casa. Y bueno, entonces ahí podemos hacer esto de, ustedes presentan su ensayo, yo ya lo voy a haber leído porque ustedes me lo van a haber entregado con antelación, y lo que hacemos es, solamente en unos 5 o 10 minutos, es conversar sobre algunos aspectos que yo quiero preguntarles, y la mesa de examen los va a oír, las va a oír, y cerraremos así el examen final. Bueno, hoy no creo que tengan, porque es si leen el programa después y vean un par de cosas más, podrán luego la próxima semana, ya sea en la clase en vivo o bien en... caramba, tengo de acá. ¿Qué hago acá? Denme un segundo, ¿eh? Hoy no sé por qué la máquina no me está dando muy bien. Algo de qué pasa si cierro. Ah, ok. ¿Ustedes pueden ver la plataforma, el aula, la pueden ver? Sí, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, nada, tienen la presentación acá, que ya algunos están compartiendo, el foro donde nos presentamos. Espero que estén... Qué lenta que está mi máquina. Bueno, hasta ahora nadie se animó a subir una fotito. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus hobbies? Pero sí han estado contando más o menos como nos vinimos presentando hasta aquí. A mí me ayuda mucho en este tema de la educación contextual y toda la hermenéutica que hacemos, y todo es muy importante ver un poco las historias, seguramente algunas otras cosas vamos a ir viendo. Y bueno, tienen las lecturas, fíjense, ya lo tienen con otros cursos, porque curiosamente, como estoy en la parte educativa, también asesoro a los profesores a armar sus aulas, así que van a encontrar muchas cosas en común en lo que es la organización del curso. Tienen las lecturas que les pongo yo acá, comento un poquito para que tengan una idea de qué se trata, y luego, en este caso, el cuestionario. Ya les aviso algo que ya observé, pero si lo cambio en este momento, se cae todo. Así que hay una de las preguntas de las 10 que tienen en el cuestionario que tiene un problema de configuración. Entonces, le va a saltar siempre mal. Creo que es la pregunta número 4. Ya alguno comentó, así que saltéela. Los que tengan 9 van a tener 10. Igual, como les dije, se aprueba con el total de los trabajos entregados. No nos matemos con cada uno de ellos. La idea es que esto sirva como repaso. Bueno, siempre van a encontrarse acá con el link. Y ahora que termine la clase, yo voy a visibilizar los apuntes de clase. El PowerPoint que yo uso en todas las clases, se los dejo a ustedes para que ustedes lo puedan bajar y tener. Así que eso también, harán un clic nada más y podrán acceder a todo. Y acá tenemos el foro de consulta o comentarios que les mencionaba, en la que ustedes podrán hacer. Acá estuvo escribiendo David y yo le contesté y le comenté este tema, y luego le escribí a todos y comenté a todos de que ya estaba habilitado el foro de saludos. Así que es cuestión de que ustedes tienen configurados sus celulares para poder ver el aula Moodle desde su celular. Se han bajado el app de Moodle, y si no, bájenselo. Es gratuito, obviamente, solamente tienen que copiar el HTTPS, es con S también, porque se puede hacer HTTP, son dos tipos de conexión diferentes, y ahí pueden ustedes tener todo como para poder ir interactuando con los demás desde el aula. Bueno, 2 minutos, nos quedan unos minutos solamente, y les voy a avanzar así todo lo que dé con la clase. Puede ser, Ángel, dame un changüí de 15 minutos, puede ser.
Todo bien. ¿Me das permiso? Dale, gracias. Bueno, tenemos formación de la Biblia. Vamos a ver dos cosas nada más. Vamos con la idea es de que ustedes con esto tengan un pantallazo. Lo ideal sería que la clase la tuviéramos el primer día que se abre el aula, pero que lo hagamos a la mitad de la semana no está mal, porque si ustedes han leído ya un poco, podemos ir enriqueciendo más con las preguntas o los comentarios. Hoy, como tuvimos todo esto de la presentación y todo, se hace un poco complicado, pero las próximas clases las vamos a empezar con la siguiente dinámica. Empezamos con la participación de ustedes, donde yo leo si han tenido un foro, yo sintetizo algunas cosas y las traigo, y después ustedes con preguntas o comentarios que vienen de la lectura de la clase, y yo en esa clase comento un poco lo que ya se ha leído y voy introduciendo la semana siguiente. Bueno, algunas obviedades que no son tan obvias. La Biblia es el libro más difundido de la historia humana, 5.000 millones de copias, se piensa que en 350 idiomas. Ahora, eso no es un dato cualquiera, significa que culturalmente, sobre todo en esta parte del mundo, nosotros estamos atravesados por un sinfín de informaciones que están relacionadas con las escrituras, y no siquiera quizás ya le hemos perdido el rastro y no sabemos no sabíamos exactamente que venían del mundo de las escrituras. Ahora, esto no significa que eso sea mejor o peor. Lo que digo es que culturalmente, por lo menos en esta parte del planeta, las escrituras tienen una gran influencia seguramente en nuestra forma de pensar o en algunas cosas. No solamente en el no solamente por las concepciones que hemos recibido en espacios religiosos. Entonces, la palabra Biblia viene del griego y significa libros o escritos, ¿no? Está en neutro, en griego. Creo que ustedes el primer año, no sé si ya hacen en griego o ya alguno de ustedes lo hizo. El segundo año, ¿no? Estuve hablando con Pablo Ferrer, estuve armándole el aula. Creo que es segundo o tercer año, no estoy bien. Pero igual van a ser griego instrumental. Pero bueno, vale la pena saberlo. Ahora, este tema es sumamente importante porque nosotros tenemos un gran problema cuando hablamos de hermenéutica, y es que todos estos libros los tenemos juntos. Y esto es un dolor de cabeza para cualquier hermeneuta. ¿Cuál es el tema? Que genera la sensación de que se trata de un libro. Claro, para colmo, cuando transliteramos, porque no es que hemos traducido, sino que se transliteraron las escrituras, el título, le pusimos Biblia, la dejamos que en castellano, en español es singular. Entonces nos hemos quedado con la idea de que estamos hablando de un solo libro. Pero no es así. Y esto no se explica, y muchos, por eso, sobre todo aquellos que trabajamos en el campo de Sagradas Escrituras, usamos el término Sagradas Escrituras y no Biblia, para que no se pierda la idea de que estamos hablando de muchos escritos y no solamente de uno solo. Algunos, cuando hablan de la Biblia, y seguramente ustedes han presenciado estas predicaciones, que el hermano agarra la Biblia y dice, bueno, como dice Génesis, ¿qué capítulo? Bueno, perdón, lo mío es muy histriónico y a veces suena a burla y no quiero parecer eso, pero a veces estamos así y citamos, ¿no? Josué capítulo 9, astucia de los gabaonitas, y estamos predicando y luego dice, bueno, hermanos, y ahora busquen Gálatas capítulo 2, versículo 3, y vos decís, wow, Gálatas, se fue a Gálatas. Bueno, y Gálatas menciona Gálatas, y luego vuelve la otra predica y dice, como dice el Salmo 122, y qué sé yo, y vos decís, ahora se fue a los Salmos, y vos decís, no está mal hablar así, predicar así. No estoy diciendo que sea así necesariamente, pero ¿saben qué pasa? Que puede ser que uno pierda la idea de la contextualidad. Entonces, entre un escrito y otro hay 800 años. Imagínense la Argentina 800, o Brasil, o el país en el que están 800 años atrás. Y siéntese a tomar un café con esa persona que vive en el barrio o en la región donde vos vivías 800 años atrás. Bueno, el primer detalle que vamos a encontrar es que no hablaban español como nosotros. Entonces inclusive uno puede cometer el error y el anacronismo de decir, pero somos argentinos. No, tampoco. No existía la Argentina. Entonces, si comenzamos a pensar, a hablar y a ver el tema cultural y todo, cuando decimos, entonces, este dato pequeño, como puede ser la Biblia, puede ser un factor de engaño, y que muchas personas no las perciban, porque al momento de interpretar el texto bíblico, creen que es lo mismo. La persona que habló en el año 600, 700 antes de Cristo en el libro de Génesis, de Pablo, que compuso Gálatas.
Algunos piensan que los compositores del libro de Génesis estaban sentados en un café conversando, ¿y vos qué estás escribiendo? Yo el Génesis. ¿Y vos qué estás haciendo? No, yo estoy escribiendo una carta al pueblo de Galacia. Ah, sí, mira vos, qué sé qué yo. ¿Y de qué se trata? No, mira, yo te cuento. Estoy hablando de los principios, he encontrado unos documentos antiguos, algunas narraciones. No, eso no sucedió. No fue así. Entonces, la composición de las escrituras ya es un dato hermenéutico. Es decir, ya que hayan estos libros y que estén reunidos todos en un solo tomo y que nosotros hablemos de él como la Biblia, ya es una práctica hermenéutica. Acá ya hay hermenéutica. Entonces, antes de leer, ya hay un montón de decisiones que se han tomado y que hace que nosotros, por ejemplo, tengamos acceso a estos escritos y no muchos otros que se compusieron también en aquella época y que no forman parte del canon. Entonces, hay varias recopilaciones de escritos sagrados. Es decir, por ejemplo, ya ustedes lo deben de haber visto en la introducción, pero el libro de Génesis, ¿vieron? Son muchos escritos compuestos como uno solo. Lo mismo con Deuteronomio, con los libros de Isaías, con casi todos los antiguos, ni hablar de los Salmos, que además lo dice explícitamente. Nosotros seguimos hablando de los Salmos de David, cuando el libro de Salmos, los mismos Salmos, dice que hay un montón de gente que participaron, no son de David. Ahora, con esto, no quiero decir que no podamos atender, como muchas veces sucede, que a los Salmos se les llamó las canciones, los Salmos de David, como una forma de globalizar, de generalizar y decir, bueno, hablamos de un solo nombre, de un solo autor, pero eso es una generalización que se hace no con el fin de engañar a nadie, sino por no mencionar los 8 nombres que hay en el libro de los Salmos que se menciona y no pasarnos todo el día mencionando solamente quienes compusieron el escrito. Entonces se generaliza, se dice los libros de Moisés. Entonces, ahora, el primer testamento o Biblia hebrea, ese es un dato también sumamente importante. Hoy justamente aquí en la iglesia, soy pastor, como les dije, estaba una persona haciendo una charla pastoral y yo acá en la mesa tenía este libro que ustedes deberán de leer la próxima semana, un capítulo, es hermoso este. Yo después les voy a ir recomendando a aquellos que quieren tener una biblioteca, ¿vieron? Para tener algunos libros que son importantes para ir a hacer el esfuerzo y comprarse algunos libros porque hay que tenerlos como para tener una buena referencia. Bueno, este es uno de ellos. Entonces vio que decía la Biblia judía y la Biblia cristiana. Me decía, no sabía que había una Biblia judía. Le digo, sí, claro, la Biblia hebrea. Entonces cuando comenzamos a conversar me dice, claro, porque yo lo que leo es un libro que se dice la Sagrada Santa Biblia. Me he dado cuenta que el Antiguo Testamento, claro, el Antiguo Testamento no es un escrito cristiano, es un escrito hebreo. Y le dicen Biblia judía porque además hay un montón de versiones de la Biblia judía, que ustedes van a ir viendo esta introducción. No es una introducción a la Biblia, es un curso de introducción bíblica, pero presupone que conozcan esos otros detalles. Entonces, por ejemplo, llamar Primer Testamento o como algunos decían, Antiguo Testamento, hay una diferencia, ¿vieron? Cuando uno dice Antiguo Testamento, da la idea de que ya no corre más, no sirve más. Llamarlo Primer Testamento es decir, sí, es un orden cronológico. Incluso algunos pueden decir, ¿es más importante que el segundo? Bueno, puedes pensarlo de esa manera, pero ¿vieron cómo el nombre, la denominación al conjunto de escritos ya refiere a una práctica de interpretación? Ya está reflejando cómo vos entendés esos escritos. Varios cánones también, o versiones. Ahí yo les voy a subir una lista de cánones de diferentes iglesias. A veces donde dice el canon bíblico. No, el que tenemos nosotros es el canon bíblico de la iglesia cristiana occidental y protestante. El que usamos acá con esta Reina Valera. No sé si la tengo acá en la mano, la otra, no, pero está ahí en ese lado de mi biblioteca. Donde tenemos los libros 7 u 8 libros más, en realidad son 7 libros más un montón de otras partes, que les llamamos deuterocanónicos, es decir, canonizados posteriormente, lo cual no les quita importancia ni nada y va a depender de la fe y de la información que tengan también, porque algunos los llaman apócrifos, pero eso es un error, eso es un título erróneo. Hay otros escritos que a los que se llama también apócrifos. Vamos a ir viendo 2 o 3 cositas antes de pasar esto. Entonces, cuando hablamos de interpretación, esto también es importante tener en cuenta. Después, los cánones de 66 o 73 libros, lo que le acabo de mencionar, y que no son datos menores, pero que sirven para preguntarnos cómo interpretamos
qué textos interpretamos y cómo la selección de ciertos textos ya es un ejercicio de interpretación. Después, los libros se encuentran ordenados de diferentes maneras. A mí, hace poquito estaba en una reunión y no encontraba Gálatas. Y uno me dice, ay, pastor, usted no sabe los libros de la Biblia, el orden de los libros de la Biblia. Bueno, sí, quizás, sí lo sé, pero me he olvidado. Pero me pasa que en las últimas décadas me he dedicado al estudio histórico, cronológico, contextual de las escrituras, estudiar diferentes cánones, y entonces le he perdido un poco el ritmo a esto, a cómo están acá. Sí, creo que me lo sé de memoria, pero diría que a veces me olvido porque lo que más recuerdo es el orden cronológico, o sea, en la fecha en la que fueron compuestos, pero no están así ordenados necesariamente en la Biblia. En la Biblia a veces están ordenados por extensión. Y así, por ejemplo, tenemos en el caso de los profetas, tenemos profetas mayores, profetas menores. Y uno se pregunta, ¿por qué son mayores? O los primeros escritos proféticos, por ejemplo, ¿cuál serían? Primero Samuel, segundo Samuel, ¿no? Y uno dice, pará, esos son libros históricos. Bueno, ¿vieron? Según el género literario, han sido llamados históricos, aunque no son históricos tampoco, pero bueno, han sido llamados de esa manera. Pero, por ejemplo, entre la comunidad judía y aquellos que trabajan Sagradas Escrituras, que siguen ese orden, los llaman profetas anteriores. Y los profetas posteriores son los que nosotros llamamos profetas. Entonces, cuando hablamos de interpretación, imagínate que un libro histórico, llamarlo profético. ¿Por qué un libro histórico en la comunidad judía habrá sido entendido como un escrito profético? ¿Qué se querrá señalar con eso? Bueno, eso es algo que podemos charlarlo, pero tiene un gran sentido. Y que tiene que ver mucho también con el concepto de historia que hay en Israel. Que es muy diferente al concepto de historia que tenemos en la modernidad y que tenemos nosotros en la actualidad. Entonces, la historia para el pueblo de Israel habla de Dios, anticipa cosas, revela cosas. Es la lectura de la historia el ejercicio que practica. Bueno, otra cosa es, por ejemplo, los títulos y divisiones de capítulos, versículos, es también bastante tardía, hasta uno del siglo XII, XIII. ¿No? Y aunque antiguamente había ayudas en la organización y se dividían, ¿no? Se usaban diferentes señas para marcar los libros, el comienzo, el final, la parte media del libro y así. Pero, por ejemplo, esta división de versículos y capítulos ya también es un ejercicio de interpretación, dónde empieza una idea y termina otra, ¿no? ¿Cuándo empieza un capítulo? Muchas veces agarramos este capítulo 9 de tal libro y resulta que si uno lo lee y hace el ejercicio de ver el texto, en realidad uno puede decir, no, me parece que acá está mal dividido, es una arbitrariedad que es útil, pero que está mal dividida, porque me parece que la idea empieza en lo que actualmente sería el capítulo 8, versículo 19. Eso es el famoso pasaje de Efesios, capítulos 5 y 6, entre 5 y 6, ¿no? En donde se habla de someteos unos a otros, y luego dice, mujeres, a vuestros maridos, ¿no? La Reina Valera pone someteos, igualmente en castellano, aunque el texto griego no lo dice, pero porque se está tomando la idea del versículo anterior, y sin embargo, la división del capítulo y del versículo los separa. Bueno, y así como eso, una serie de arbitrariedades, o no, pero no digo en el mal sentido de la palabra, sino que son ejercicios de interpretación de un pasaje que requiere que aquella persona que hace la interpretación bíblica tenga presente y no dé por sentado que tal capítulo empieza necesariamente un tema nuevo o que trata un tema que está disociado del anterior y así una serie de cosas. Bueno, la crítica textual, además, ¿quién me puede decir qué es la crítica textual? Más o menos. Han hecho ya cursos de introducción, ¿no es cierto?, al Nuevo Testamento. ¿Alguien me quiere contar qué es la crítica textual? Cri, 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 cri. Bueno, perdón porque se van a escuchar ruidos, porque estoy todavía en el vehículo. No sé Está si me bien. escuchan, pero
conforme a lo que estudiamos en las materias anteriores, es el estudio crítico de la parte literaria también, histórica del libro, no solo, a ver cómo decir, lo que está escrito, lo que vemos, algo así. Más o menos, pero vas bien, nos vamos acercando, pero sí, gracias Claudia. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo voy a desaparecer de la pantalla porque voy a buscar un aparato crítico para que lo miren. ¿Alguien más? Sería una relectura teniendo en cuenta el contexto en el que fue escrito este, dicho pasaje, dicho libro. Más o menos. Bueno, miren, la crítica textual es la ciencia. Pasa que se me ocurrió hacerles la pregunta, a ver si lo ven. Porque sé que vieron acá, este es un texto griego. ¿Ven la parte de abajo? Bueno, se lo voy a acercar un poquito. Esto es muy... Bueno, fíjense que ahí hay una serie de cosas. O sea, ¿qué hace? Por ejemplo, la versión Reina Valera 60 seguía de lo que se llamó el Textus Receptus, que en realidad no es la Reina Valera, no es la Reina Valera 60, sino la Casidoro de Reina, y luego sigue el trabajo que hizo Cipriano de Valera. Ahí tengo un facsimil que me lo compré hace poquito, es mi orgullo, pero no se los voy a mostrar porque no los voy a aburrir con esas cosas. Últimamente vengo leyendo a Felipe con toda la Z y le mete Y donde no hay, pero es entretenido, ¿viste? Que la verdad que la leo así porque resulta muy entretenido. Tengo una versión digital que ahora les tengo que tirar ese dato también. Yo les voy a subir un Drive, un Google Drive, les voy a subir todos los libros. Esto es un delito, ustedes no pecan, yo. ¿Está? Yo peco, ustedes no. Ustedes bajen ahí porque es lo que el profesor les pidió. Yo estoy ahí choreado, o sea, no son libros choreados, pero están ahí todos digitalizados. Ustedes bájenselo, rum, rápido y váyanse, corran. Después, cuando termine el curso, yo cierro el Google Drive. ¿Está? Entre esos libros está la versión digital de la Casidoro de Reina, para que ustedes la puedan ver y todo ojear. Es una belleza. Después se pueden imprimir algunas hojas cuando quieren enseñar en la iglesia o otro más. Pueden imprimir algunas páginas para que vean, porque es una forma muy linda de ilustrar este proceso de escritura y todo. Volvemos al aparato crítico. Entonces, se han encontrado, conforme van pasando los siglos, curiosamente, se están encontrando cada vez más manuscritos. Incluso hace poquito se está estudiando, si Dios mediante, en Roma. El próximo año va a haber un encuentro muy importante de eso. Y en la que se revelan diferentes copias y manuscritos. ¿Qué refleja esto? Nos refleja una serie de cosas que no siempre se han tenido en cuenta. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, a veces se habla del manuscrito original. Bueno, no existió un original, nunca. En todo caso hay varios originales. Si es que se quiere pensar en originalidad. Esa mentalidad del original y no el original, del primero, de lo que escribió Pedro. Algunos imaginan a Mateo al lado de Jesús. Pará, Jesús, ¿qué dijiste? Porque no hice tiempo de escribirlo. ¿Vieron? Como que Mateo andaba atrás de Jesús ahí. Dale, Jesús, vení. Habla más despacio, por favor. Que como que estaba copiando absolutamente todo. Y bueno, es la forma como una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros lo pensaría, claro. Como a veces nos presentan las escrituras. Claro, con esa cultura nuestra que tiene que ver con el copyright, la fidelidad, la exactitud de la palabra, claro, nos vuelve locos solamente pensar que no fue así. Entonces, ¿qué hay? Hay una serie de copias de diferentes manuscritos que fueron sagradas escrituras para las comunidades cristianas. Entonces nos encontramos con diferentes, no solamente copias de un solo escrito, es decir, hago así para decir, este copió este, y así tenemos copias de una misma línea, sino que los copistas en la antigüedad, esto es un placer, a mí se me hace agua la boca, pero bueno, en el curso no podemos ver mucho de esto, pero es importante que lo sepan. ¿Qué pasaba? Los copistas también se tomaban libertades a veces y hacían cambios de palabras, de lugares, cuando sentían que a veces no había concordancia entre un texto y otro. Por ejemplo, el caso del endemoniado, que una dice que tenía 7 demonios y otro dice que tenía 2, entonces armonizaban y cambiaban uno de los evangelios para que concuerde con el otro, y así una serie de cosas en el Antiguo Testamento sobre los lugares, sobre todo con Reyes y Samuel y qué sé yo. Entonces, cuando uno se encuentra con los manuscritos, dice, ¿cuál es la versión más temprana? ¿Cuál copia cuál? ¿Con cuál nos quedamos hoy nosotros?
Bueno, la crítica textual hace esto. ¿Qué hace? Estudia los manuscritos antiguos y desarrolla una serie de criterios, estudios paleográficos, de lingüísticos y así una serie de estudios en la que van a determinar la antigüedad y la familia, se le llaman así, de los manuscritos. A ver, mira, este manuscrito se ve que procede de este, ¿por qué? Porque los cambios que hizo este primero, que parece que es del siglo X después de Cristo, los tiene este también. Mientras que este otro escrito va por otro lado. No sé si me estoy haciendo entender un poquito, más o menos. Estoy tratando de hacer, ¿no? Y entonces, así se van reconstruyendo. Bueno, este aparato crítico que les mostré hace un ratito, lo que hace más o menos es este es un texto griego del Nuevo Testamento, este es romano, la carta a los romanos. Y entonces acá lo que hace es cuando se elige una palabra y hay varios manuscritos que tienen otra palabra o que tienen otro orden de las palabras, lo que hacen ellos es decir, por ejemplo, la palabra camino la tienen tal manuscrito, tal manuscrito, tal manuscrito, tal manuscrito, tal manuscrito. Otro dice ruta, no dice camino. En otros manuscritos se dice ruta. Tal palabra, tal palabra, tal palabra, tal palabra. Bueno, quizás o para un extranjero o a alguien que viene de Lima o de Santiago de Chile, no le encuentre sentido a marcar una diferencia entre ruta y camino. Pero quizás a algún argentino, si te dicen, che, ¿cómo es una ruta y cómo es un camino? Te dicen, no, los términos no los usamos indistintamente. Ruta refiere a esto y camino, vieron, de acuerdo al contexto, van a ver, bueno, algunos copistas cambiaban las palabras y ya ese era un ejercicio de interpretación, ¿vieron? Y de contextualización. Entonces, mientras que nosotros muchas veces, el estudio de la hermenéutica bíblica es interpretar el texto que tenemos ya, es la Reina Valera o la versión que usemos, lo que hace la crítica textual es ir más atrás y trabaja el análisis de cómo el texto que nosotros usamos llegó a ser y cómo los diferentes textos que existen también llegaron a ser lo que son. Y esos cambios, esas modificaciones, se ven como prácticas hermenéuticas, es decir, como prácticas de interpretación, no solamente como errores fallidos y cosas por el estilo, aunque a veces lo hay. Bueno, voy a avanzar rápido porque ya vamos terminando, aunque estamos recién 10 y 12, pero sé que es tarde para los que estamos en Argentina. Entonces, cuando hablamos de versiones y de traducciones, siempre estamos hablando de interpretación. Entonces ya el texto que nosotros tenemos ya es una interpretación. Y luego de las recensiones que ya no los voy a cansar. Por ejemplo, tenemos ahí el final del Evangelio de Marcos. ¿Ustedes trajeron Biblias para el curso por hoy? ¿Tienen Biblias cerca por ahí? ¿Quieren buscarlo? Marcos capítulo 16, versículo 8. A ver. Traigan Biblias, chicos, a la clase de Biblia, de introducción a la Biblia. Bueno, ahí Iván está con una Reina Valera que en otra época vos sacabas una versión diferente y te llevaban a la hoguera, ¿eh? Hoy ya, gracias a Dios, hemos superado ese tipo de cosas, pero en otra época había un miedo, usabas Dios habla hoy y estaba candidato. Perdón, dijo Marcos, ¿cuánto? Marcos 16, el último 16. capítulo de Marcos. 16, versículo 8. ¿Se puede leer o...? Sí, dale, léelo, Daniel. 16, 8. Sí. Vamos, con 16, 8. Esto es la versión de Jerusalén. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. No sé si siguen más para acá. No, ahí termina. No, ahí termina. Ahora, fíjense, en los manuscritos más viejos... Uy, voy a salir. Ustedes escuchan el que me entra al WhatsApp, ¿no? Bueno, a veces que no sepan que estoy dando una clase es entendible, pero a veces me escriben a las 11 de la mañana o estoy predicando en la iglesia, eso ya me da más bronca, porque como que
Entonces, Marcos 16:8, ustedes saben que los manuscritos más viejos, que hay 2 de ellos, que terminan el Evangelio de Marcos en el versículo 8. A ese le llaman final corto. Y después, a partir del 9 en adelante, ustedes seguramente lo han visto en el curso de introducción al Nuevo Testamento, tenemos el resto. Bueno, hay varios finales. Lo mismo sucede con el Evangelio de Juan. Uno lee el capítulo 20 y ya terminó. Y de repente empieza otra vez el 21, a decir, pero no había terminado ya. Y bueno, ya tiene 2 finales también. Hay manuscritos antiguos que tienen un final y otro. Ahora, esto puede darse solamente se puede presentar como un dato curioso del Nuevo Testamento pero cuando se ve como una cuestión hermenéutica, de interpretación, uno se pregunta, ¿por qué amplían el final? ¿Quiénes lo amplían? ¿Qué quiere señalarse con esto? Ahora, ahora, ¿lo han ampliado o resulta que el manuscrito que termina en el capítulo 8 lo cortó? ¿Vieron? ¿Cómo sabemos qué se hizo? Bueno, porque no necesariamente son finales opuestos, pero sí, si uno sigue leyendo, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primera a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Fíjense, en el Evangelio de Marcos, María Magdalena aparece como la primera apóstola, ¿no? Pero si termina en el 8, esa data queda fuera. Y así como eso, una serie de datos que no son menores y que son ejercicios de interpretación que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, con la crítica textual. Acá yo había copiado el versículo pensando que íbamos a tener más tiempo para la clase. Entonces, fíjense, acá les comento, ¿ves? Estos apuntes los van a tener ustedes, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los investigadores están de acuerdo que la versión más antigua termina en el versículo 16:8. Y que los argumentos externos e internos son decisivos. Tenemos el Aleph, que es... bueno, ahora les digo. Besa, y estos que son con minúsculas, son textos muy antiguos que reflejan textos con minúsculas. Son más antiguos que los otros. ¡Wow! El Aleph, no me acuerdo. No. Bueno, no importa. Ahora me venía a la cabeza porque... ¿No es el sinaítico? Sinaítico, muchas gracias. Sí. El sinaítico, estuve hace poquito haciendo unos estudios con ese texto en mano, un privilegio tocarlo. Entonces, algunas cuestiones ya para ir redondeando. La Biblia no es un manual. Yo sé que en muchas prédicas, sobre todo en espacios evangélicos, se usa mucho. La Biblia es el manual de Dios y todo. Es un término que deforma demasiado como para poder dejarlo pasar deforma demasiado la concepción de las escrituras. La Biblia está lejos de ser un manual. En todo caso, es testimonio de interpretaciones de la acción de Dios, de personas que cuentan relatos desde una perspectiva de fe, y que, bueno, si creemos en las revelaciones, en que Dios se le habló a los profetas o a algunos autores apocalípticos, entonces también se puede pensar en esa manera, pero jamás se habla de ella como un manual, se habla como una guía, pero un manual no es otra cosa, una guía. Entonces, me gustaría escucharles, a ver, tenemos unos minutos todavía. ¿Cuáles serían las características de un manual en contraposición a las escrituras? El manual trae diferentes, digamos, puntos donde va explicando una metodología de cómo se debe usar un lavarropas, por ejemplo, y las posibles averías que puede tener, que suelen traer en los manuales. Por ejemplo, ¿no? Sería un caso, cómo enchufarlo, cómo cada detalle técnico. Ese sería un manual, digamos. Digamos, un manual técnico para mí. Y sí, en cierta manera, yo creo que se le puede haber llamado, tal vez le llamen, porque yo lo escuché eso, de manual de la Biblia, digamos, es una comparación bastante, o sea, complicada esa, ¿no? Muy, muy como que no, es mucho más la Biblia, obviamente, ¿no? Sí, a Eso ver, sería... otro comentario, gracias, te agradezco mucho la iniciativa y el buen comentario.
Y Por entonces, otro lado, lo que es diferentes libros de la Biblia están pensados para un contexto en particular y no están pensados como para cada uno de nosotros viviendo tantos siglos después. Entonces, en ese sentido, un manual tiene un manual, como decía el compañero, de un electrodoméstico tiene un público actual. Digo, ese no es el sentido de los libros de la Biblia, ¿no? ujú. Sí, Luis. Sí, el manual tiene un determinado tipo de lenguaje cuando el texto bíblico tiene multiplicidad de lenguajes puestos en juego y distintos géneros literarios. Es el lenguaje técnico, por ejemplo, Claro. y con una especificidad de órdenes que va dando, de cómo, bueno, en este caso operar un instrumento, operar un aparato. Entonces, hay una especificidad bueno, la Biblia tiene una amplitud. Tal Para cual. mí es una metáfora espantosa, perdón, que la tengo que decir. Sí, Gracias. o sea, a veces buscamos que ilustrar, ¿vieron? Pero metemos la pata mal. Entonces, y generamos una noción equivocada, porque ¿qué pasa? Se incentiva al literalismo. Vos en el manual tenés que ser literal, porque el manual es literal. O sea, se te dice, toma el vaso de agua, y toma el agua. Tenés que hacer eso, ¿no? No es que tenés que interpretar qué querrá decir con vaso de agua. No, no, el manual es literal. Pero ¿qué pasa cuando el Apocalipsis te dice, y el dragón que salió del agua, y vos estás que buscas un dragón como loco, te volvés loco buscando un dragón y resulta que no sé, era lenguaje figurado, ¿no? O cuando dice, Dios te amo desde lo más profundo de mi corazón y con todas mis entrañas, y uno cree que está literalmente en las entrañas, o la vida está en la sangre, y entonces no donamos sangre y así una serie de creencias, qué sé yo, por literalistas, y no observamos las miradas que había en la antigüedad y que el lenguaje religioso suele ser un lenguaje figurado, ¿no? Por lo general, porque claro, trata de temas tan profundos y amplios para comprender que requiere del lenguaje de la metáfora, de las figuras, para poder dejar abierto. Y ese es otro detalle también que es muy importante. ¿Cuál es? Y es que es propio de las escrituras, la hermenéutica, la interpretación de las escrituras, porque las escrituras mismas existen ya como un acto interpretativo. Es decir, el mar se abre o se secó cuando estaban huyendo de Egipto, en caso de que usemos esa historia tan conocida, y ellos dicen, Dios lo abrió, y cruzan. Entonces, cuando en el relato cuentan, ¿no? Y Dios abrió el mar para que Israel pueda huir. ¿Vieron? Entonces ya en el relato, la historia misma ya refleja una interpretación. Ahora, claro, nosotros, como venimos de la modernidad, tenemos muchas dudas y grandes cuestionamientos sobre la palabra interpretación, porque lo hacemos sinónimo de no creíble o de no o de algo en lo cual no verás. Esta es tu interpretación. No, son interpretaciones. ¿Vieron esas frases que usamos? Entonces, claro, uno dice las escrituras ya son una interpretación y dice, entonces, no estamos cuestionando el valor o la importancia, la veracidad de las escrituras. Eh, Sino que estamos hablando de que la veracidad necesitamos comprenderla desde otro lugar. Entonces ahí cuando entramos al texto bíblico y lo leemos, nos vamos a encontrar con que la honestidad intelectual va a ser muy importante, pero también, por ejemplo, la madurez psíquica. Porque uno se enfrenta a un texto que es normativo para la vida y se enfrenta con temores, con necesidades y todo, y cuando estás haciendo la exégesis del texto, o sea, interpretándolo o haciendo el estudio arqueológico del texto, de lo que pasa, de lo que hay ahí, de lo que hay atrás, histórico y contextualmente, y luego trabajás todo lo que es la interpretación, una cuota de objetividad, de diálogo, de evaluación de lo que estás deduciendo, enseñando, y de honestidad como para poder presentar las dudas o presentar o poner tu interpretación a la luz como objeto de análisis de otros que pueden objetar incluso tu punto de vista, va a requerir cierto nivel de madurez. Madurez, uno puede decir espiritual, sí, también psíquica, porque hay personas que por ahí a veces nos cuesta mucho siquiera poder dialogar con personas que discrepan con nosotros o que posiblemente discrepen, y así, una serie de cosas. El manual tiene ese problema. Entonces,
cuando él dice, este es el manual de Dios, no siempre se está refiriendo a las... Ahora voy, Jero. No siempre se refiere a las, no solamente a la escritura, sino que se refiere a lo que esa persona ha interpretado de la escritura. Entonces ya te trae, es bravo eso. ¿Por qué? Porque te está diciendo que esa interpretación que él tiene no es una interpretación de él o de ella, sino es la misma escritura. Está uniendo al texto que debemos de interpretar con su propia interpretación, haciéndolo una sola. No, esto que te estoy diciendo es el manual de Dios. Pará, ¿a qué te referís? ¿A lo que vos decís? Porque este texto me está contando una historia, me está diciendo que un adolescente fue a ver a sus hermanos para llevarle comida por encargo de su papá y se dio cuenta que nadie quería pelear con los filisteos y que había un tipo ahí al frente que estaba blasfemando contra Dios y el chico estaba... ¿Qué manual tiene esa historia? ¿Qué manual tiene el Salmo Jehová mi pastor, nada me faltará? Eso no es, ¿qué manual tiene un poema, un cántico? Entonces hay que forzar al texto cuando se le entiende literalmente, o sea, desde el punto de vista literalista, no digo literario, literalista, que más aún cuando se le ve como manual. Entonces dice, bueno, como el sacerdote a cuya concubina la habían violado y hasta la muerte, entonces, ¿qué hace? Y él fue y la partió en pedazos y la repartió por todos lados para que la gente reciba las partes de su cuerpo y lo ayuden a vengarse. Entonces, ¿yo qué hago hoy si me pasa algo semejante? Si es un manual la Biblia. Entonces, como habían varones que tenían 2, 3 esposas y 5, 8 concubinas, ¿qué debo hacer yo si la Biblia es un manual? ¿Lo hago yo también? Entonces, ¿me voy para eso? Entonces, eso está bueno para pensarlo. Me quedé en este manual como otros términos que a veces se utilizan, ¿no? Erróneamente. Sí, Jero. Profe, bueno, un poco con referir a lo que usted decía, lo de ahí está la alta crítica, ¿puede ser? La alta crítica es un término primero que se usó para referirse Claro. a la crítica literaria, pero lo que pasa es que está bueno que lo menciones, pero bueno, por ahí si querés lo explico un ratito. Sí, me quedé, perdón, era sobre eso, porque ante estos textos o muchas cosas que no tienen concordancia literal, porque si se toma literal, creo que surge el tema de la alta crítica, no solo que quería consultar, me parece que Son venía... términos que se usaron para referirse. La alta Gracias. crítica era la crítica literaria, fundamentalmente en aquel entonces, que ya estaba usando criterios además históricos. Pensemos que en el medioevo, sobre todo el temprano, en lo que se llamó oscurantismo, o sea, la gente no accedía al texto, pero no solamente por una cuestión material, ni siquiera ideológico también, sino ideológico y teológico, es decir, había miedo de agarrar el texto, estaba circunscripto solamente a un grupete muy pequeño de personas que podían leerlo porque tenían además la autoridad de Dios para leerlo y para poder interpretarlo. Entonces, eso es uno. Y otra cosa tiene que ver con que, bueno, la interpretación más establecida era la alegórica, y entonces estaba a nombre de la iglesia o de la persona que lo leía, estaba antojo, podía hacer con el texto lo que quería. ¿No? Y así enseñarlo y la gente lo aceptaba de esa manera. Entonces cuando se comienza a hacer otro tipo de lecturas literarias, o sea, se ve el texto como un texto, como se puede leer otros escritos, y se lee las figuras literarias, los tiempos, las rimas, el idioma, el contexto en el que surge, ¿no? Con estos elementos históricos, dicen, no, pará, pero es claro, ellos hablan así porque están en el siglo VII a.C., pero nosotros ahora en el 1400 podemos leer igual, ¿no? Y entonces comienzan a ver este tipo de preguntas y observan las repeticiones que hay en el texto bíblico, observan el uso de diferentes modismos para referirse a las mismas cosas, que les hace pensar, me parece que Moisés no escribió todo el Pentateuco, porque hay los estilos en los que se escribe en el hebreo son tan diferentes de un escrito de Deuteronomio, ponerle del Deuteronomio al Éxodo en algunas partes, que me parece que o Moisés, no sé qué le pasó en la cabeza, o después algunas cuestiones. Che, era re difícil escribir un libro. No, nada que ver con lo que aún en la Edad Media era escribir. Entonces, que una sola persona haya escrito
por un lapso histórico de 400 años, 300 años, y dice, pará, ¿y Moisés qué hizo? ¿Vivió todos esos años? Entonces comienzan así a surgir una serie de preguntas que parecen obvias para nosotros, hijos de la modernidad y ahora en la posmodernidad más todavía, pero para aquel entonces no era así. Primero porque no había ni siquiera acceso al texto, y luego porque esas preguntas no se las planteaban por el surgimiento del pensamiento científico y analítico, ¿no? Entonces por eso le llaman alta crítica, hablando de... Y baja crítica era la crítica textual. Referían a cómo los textos llegaron a ser lo que son y cómo en el estudio de los textos. Pero son términos que se usaron inicialmente cuando empieza esto y ya después se descontinuaron. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Me quedan algunas cositas para mostrar, algunas observaciones temáticas que ustedes los pueden ver y si les parece bien, la próxima semana lo tratamos. Si hubiera algún comentario o pregunta de lo que hasta aquí hemos venido hablando, creo que podemos dedicarle 4 minutos, si hay 1 o 2 van breves y yo haré mi mejor esfuerzo por contestar brevemente también. Sé que están cansados y que con las miradas noto amenazas Profesor, uno al otro. El que pregunta va a ser castigado por el resto en los foros. un solo comentario, profe. Dale. De los géneros literarios, como recién decía Moisés, nosotros ahora nos parece lógico, pero en ese tiempo no miraban eso. ¿Cómo puede ser que uno mismo elija tantos géneros literarios, leyenda, poesía, prosa, cuento, para escribir de esa manera, ¿no? Tal cual. Igual hay que pensar que en la antigüedad, con las como culturas orales, todo, en los géneros literarios la gente era mucho más consciente de lo que nosotros quizás después con la cultura escrita y sobre todo el dominio de la prosa y del documento científico, podemos estar. Estamos muy familiarizados con el escrito científico. O sea, nadie lee un libro. Mira, yo estoy leyendo, porque estoy escribiendo un artículo, el canon del Nuevo Testamento, y vos, mira, prosa, gata todo lleno de prosa. Imagínate, ¿quién en la academia te va a escribir un libro de poesía? O sea, ¿qué profesor te va a escribir así? Te va a dar una clase cantando o te va a hacer una actuación, un acto, una representación? Porque es visto como poco serio. A mí me pasaba en universidades dando clases de Qumran, porque es mi especialidad, literatura del Segundo Templo. Y claro, como muchos no habían podido ir a Israel, yo fui una vez, pero la verdad que Dios es grande y fui, bueno, me quedé ahí 3 semanas. Pero es re carísimo, re caro ir a Israel, quedarse tiempo, más todavía investigar y todo. Bueno, entonces yo agarré documentales y todo, y ¡pum! Las clases. Era posgrado. Después vi los textos, agarraron textos y estuvimos jugando, qué sé yo y todo. Y después me llaman del decanato y me dicen, che, así que estuviste haciendo tiempo. ¿Cómo haciendo tiempo? Y que le pasabas video y vos te ibas a tomar un café. No, no me fui a tomar ni un café, estuve con ellos sentados toda la clase. Pero estuvieron viendo documentales, y sí, pero se puede aprender viendo documentales, se puede, o sea, pero claro, estamos en la era del escrito en prosa y del escrito académico, entonces todo lo demás es desestimado. Entonces, claro, vos lees las escrituras, fíjate, con todo el amor que le tengo a la Reina Valera, no vayan a pensar que estoy así, pero todo es prosa también acá, fíjate. Excepto de salmos quizás, y cantar de los cantares, ponele, el resto es todo prosa, pero no fue escrito así. O sea, si uno lo lee, dice, ¿por qué está en prosa? Si esto es un cántico, esto es una canción. Rima, hasta cuando la han traducido en castellano la han hecho rimar. Entonces hay una versión que se llama Biblia de las Américas, que me gustaba por eso, y no tuvo mucha repercusión, así que la dejaron a un lado. Y la Biblia española de Alonso Chequel le da mucha importancia al género literario. Les recomiendo que la ojeen o la miren, o que la consigan. Es carísima, pero bueno, fíjense, porque ahí respeta bastante todo el tema del género literario, y inclusive cuando la traducen le da mucha importancia y nos ayuda a recuperar un poco el mundo bíblico, la forma, como se decía, muchas de las historias se contaban cantándose a través de cánticos, eran canciones. O se contaban de una manera diferente. Por ejemplo, yo estoy seguro, convencido que la historia de David y Goliat era una historia para niños. Estoy seguro que era así. Y no me la imagino relatada como está relatado en el escrito de prosa, sino que debe haber tenido una serie de gesticulaciones, representaciones y todo, que hacían que fuese más rica la escritura. Entonces, al ser puesto por escrito,
quizás conservaron algunas cosas, pero cuando se traduce y se pone todo en prosa, se acaba con todo eso. Y bueno, Profe, perdón, como ejercicio de interpretación. perdón, profe, un poco lo dice en el texto que nos dio, ¿no? El de los mitos. Habla un poco de eso. Ajá, sí, Arens. Sí. Arens es un capo para esas cosas. Así que bueno. Usted nombró, una pregunta nada más rápida, pero ya es larga. Usted nombró que se 2 o 3 ya especializó, te están odiando, te aviso. sí, que estuvo con el tema de los textos del Mal Muerto, ¿no? Descubiertos en el año 47. Y la pregunta que le hago ¿hay un antes y un después de eso? Yo sé que llevó como más de 10 años ir haciendo todo el proceso, ¿no? Creo que fueron 10 años los primeros escritos, pero a lo que voy es eso, ¿no? Que el antes y el después, porque inclusive no se agregó nada al canon bíblico, ¿no es cierto? No sé, dije un par de cosas mira, así. la segunda semana Muchas cosas. Ustedes van a leer al respecto y les voy a pasar apócrifos del Antiguo Testamento para que se enganche con ellos y bueno, a ver si consigo algún socio más que quiera especializarse en literatura pseudoepígrafa. Y las Biblias, profe, Y que ahí nombró usted. prometo que te contesto y te cuento algunas cosas que Perdón, tengo. la Biblia que nombró recién, aparte de la Biblia de las Américas, nombró otra que no la pude anotar. La Biblia española de Alonso Chequel es como para conocer un poco lo que es una traducción dinámica. Nueva Biblia Española se llama. Nueva Biblia Española. Nueva Biblia española. Ahí corrige acertadamente Ángel. La Nueva Biblia española. Bueno, les agradezco. No, yo no la tengo. Vamos arrancando. Nos vemos esta semana tiene un cuestionario, nada más, no vamos a interactuar mucho, pero cualquier cosa, ya me encuentran ahí por el foro y si no, nos vemos el próximo martes. Y gracias por haber pasado la hora, era el primer día de clases y yo tenía una conferencia, no yo, sino que tenía que estar en ella, sí o sí, y no me había dado cuenta que había sido programada para este mismo día. Pero la próxima semana, 8:15, 20:15 para los de Argentina, nos encontramos y si estás viendo la grabación, la hermana peruana que vive en Japón, mil disculpas y esperemos vernos la próxima semana también. Bueno, nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao, buenas Chao, noches, chao. gracias. Chao. Gracias, José. Gracias, Ángel. Gracias, nos vemos.